Antes de empezar con nuestro aprendizaje de hoy, vamos a recordar el plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano está formado por dos ejes perpendiculares. El eje horizontal recibe el nombre de eje X o las abscisas, y el eje vertical el eje Y o las coordenadas o las ordenadas. Debemos tener en cuenta que del centro hacia la derecha y del centro hacia arriba, entonces los valores son positivos, y del centro a la izquierda y el centro hacia abajo los valores son negativos. Se divide en 4 cuadrantes, entonces primer cuadrante, que son los positivos tanto en X como en Y, segundo cuadrante, negativos en X, positivos en Y, tercer cuadrante, negativos para ambos ejes, y cuarto cuadrante, positivo para X, negativo para Y. ¿Cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano? Entonces, para ubicar los puntos en el plano cartesiano debemos tener claro que se representan por una letra mayúscula. En este caso la letra P o la letra M, como que vemos en la imagen. Primero ubicamos su correspondencia en el eje X y después su correspondencia en el eje Y. Entonces, tenemos nuestro punto. Proyectamos una línea hacia el eje X, vemos que está en el número 3, entonces el primer número es 3. Estamos en nuestro punto, nos proyectamos hacia el eje Y y vemos que está en el 5, entonces este es el punto 3,5. Miremos en este otro. Tenemos nuestro punto aquí ubicado. Proyectamos hacia el eje X, menos 5. Proyectamos hacia el eje Y, 2. Entonces nuestro punto M es menos 5,2. Esa es la forma en la que ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Objetos simétricos. Entonces, ¿la simetría qué es? La simetría es que si nosotros partimos o pasamos una línea por la mitad de un objeto, esas dos mitades van a ser exactamente iguales, y en el momento de doblar, como si estuviéramos en una hoja, y doblar por esa línea, van a ser equidistantes, es decir, van a coincidir punto por punto, todos los puntos deben coincidir. Entonces, por ejemplo, miremos aquí, en el árbol. Este es el eje de simetría. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que en el momento en el que yo doblo este dibujo, este gráfico, lo doblo por esa línea de simetría, por ese eje de simetría, van a coincidir todos los puntos exactamente. Entonces, por ejemplo, este punto, al doblarlo, va a coincidir exactamente con este de acá. Lo mismo va a suceder este con este con este, porque van a quedar equidistantes, van a quedar exactamente a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, por ejemplo, este punto 1, 2 está a 2 cuadros del eje de simetría. Si miramos en el lado opuesto, 1, 2 está a 2 cuadros del eje de simetría, por lo tanto es simétrico. En la A también es fácil de ver que si yo doblo por esa línea, la A va a casar perfectamente en los dos lados, entonces son simétricas. Las simetrías, el eje de simetría puede ser cualquier eje, cualquier eje. ¿Qué pasa? Que no siempre pues va a funcionar para todos los ejes. Por ejemplo, si yo este gráfico, el eje de simetría digo que es la línea horizontal, pues vamos a saber que no, porque al doblarlo pues no va a casar. Entonces, para estos dos ejemplos, el eje de simetría es vertical. Por ejemplo, para este tercer ejemplo, el eje de simetría es diagonal. Como les digo, si ponemos un eje de simetría vertical, simplemente no sería simétrica la figura. Pero al ubicar el eje de simetría diagonal, y si las doblamos con una hoja, entonces nos damos cuenta que sí son simétricas. Al igual que la cuarta figura, en la que si las doblamos por esa línea roja, nos vamos a dar cuenta que casan perfectamente. Por ejemplo, miremos este punto de acá. 1, 2, 3, está a 4 lados, a 4 espacios del eje de simetría. 1, 2, 3, 4. El otro valor también se encuentra a 4 pasos del eje de simetría.